Y bueno, tras el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se confirmó el resultado electoral en Coahuila. Los acontecimientos se han precipitado obligados por el calendario. De esta forma, hoy llegamos a la jornada final de la administración de Rubén Moreira Valdés y mañana estaremos asistiendo a la inauguración del siguiente periodo gubernamental que encabezará Miguel Ángel Riquelme. En el breve trayecto que media entre el viernes de la semana pasada y el día de hoy, se ha hecho evidente, entre otras cosas, la ausencia de una estrategia conjunta por parte de la oposición para enfrentar tal realidad. Me explico. Como lo señalé en diversas ocasiones, quienes acudieron al litigio electoral para controvertir en los tribunales la validez de la elección, estaban obligados a considerar la posibilidad de que los jueces no les dieran la razón. Y debían tener en cuenta esto, no porque debieran prepararse eventualmente para la resignación, sino porque considerar tal posibilidad les llevaría a plantearse la ruta a seguir en caso de actualizarse dicha hipótesis. Una semana después de emitido el fallo judicial, parece claro que los integrantes del Frente por la Dignidad de Coahuila no se prepararon para el actual escenario. Como si la sentencia les hubiera tomado desprevenidos, nunca salieron juntos a fijar posición o dar a conocer un plan de acción frente a la realidad que les impuso el fallo judicial. Casi todos, por separado, fijaron postura frente a la sentencia, ya de forma individual mediante un video publicado en redes, ya a través de sus estructuras partidistas mediante un comunicado de prensa, pero no más juntos. No cabía esperar, desde luego, que las fuerzas opositoras marcaran juntas de manera indefinida, sobre todo porque ya nos encontramos inmersos en un nuevo proceso electoral, de carácter federal, y eso impone nuevas dinámicas que no necesariamente coinciden con la agenda estatal. Sin embargo, dada la expectativa que alimentaron entre miles de ciudadanos, a quienes les vendieron machaconamente la idea de que no existía otra salida al conflicto postelectoral más que la nulidad, e incluso que esta era inminente, cabía esperar que Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Lucho Salinas se hicieran cargo de que todos esos ciudadanos merecen de su parte el establecimiento de una posición más allá de solo descalificar la sentencia emitida el viernes pasado. Pero incluso si se actuara solo desde la conveniencia electoral, el hecho de no salir juntos, como lo hicieron a lo largo de 5 meses, a plantarle cara a la realidad, implica dejar que se diluya en el ambiente el impulso que unió a muchas personas en torno a la demanda de nulidad de la elección en los últimos meses y que podría tener ahora otros destinos. Con independencia de las preferencias electorales o de las inclinaciones ideológicas que cada quien tenga, lo cierto es que la lucha democrática requiere necesariamente de una oposición activa y sólida, que actúe con base en un plan específico que le permita a los ciudadanos suscribirse a ideas de largo plazo y no solamente a luchas coyunturales. Porque si algo se sabía con toda claridad a lo largo de todos estos meses de guerra mediática, era que independientemente del fallo judicial, hoy llegaría a su fin el gobierno de Rubén Moreira y mañana alguien más asumiría el poder. Hechos concretos que demandaban el diseño y ejecución de una estrategia más amplia. Hasta aquí el comentario. Bien, Carlos. Ahora, yo te preguntaría, con relación a este tema que tú estás abordando, ¿qué pasó con las otras impugnaciones que presentó tanto Guillermo Anaya como Javier Guerrero y el Frente por la Dignidad de Coahuila? Es decir, como que todo se centró únicamente en el rebase de gastos de campaña. Pero ¿qué sucedió con las otras presuntas anomalías e irregularidades que se cometieron antes, durante y después del proceso, más allá del rebase de topes de campaña? Bueno, sí, esta es una parte interesante del proceso, pero también es una parte que es mucho más compleja de analizar. Si ustedes recuerdan, si el público recuerda, el viernes pasado vimos una sesión del Tribunal Electoral que duró pues más de 5 horas, casi 6. En la parte que toca al análisis de los asuntos de Coahuila.
y se resolvieron múltiples demandas, de múltiples recursos que se presentaron ante el Tribunal Electoral por parte de prácticamente todos los partidos políticos. Y se dividieron básicamente en 4 momentos. El primero de ellos fue todo lo que tenía que ver con rebase de topes de campaña, luego el momento en el cual se decidió si se había rebasado o no el tope de gastos de campaña, después las cuestiones relativas a otros gastos que tenían que ver sobre todo con inversiones pagadas en los medios y finalmente la validez de la elección. Y esta parte que tú me preguntas, Juan, está en el último tramo de la discusión sobre Coahuila. Pero aquí es importante tener claro que cuando se acude a una instancia superior, a una siguiente instancia, lo que se está controvirtiendo ya no es estrictamente los hechos que ocurrieron, porque estos se controvierten ante el Tribunal Electoral de Coahuila. Lo que estaba en controversia en la sala superior era la sentencia del Tribunal Electoral de Coahuila, que aquí, de manera exhaustiva, en un par de sentencias que suman más de 1000 páginas entre las dos, está detallado el análisis que hicieron los magistrados electorales de Coahuila sobre todos esos otros agravios distintos al rebase de tope de gasto. La sala superior lo que tiene que hacer, porque ese es el diseño jurídico, es revisar la sentencia del tribunal local y ver si los magistrados del tribunal local efectivamente hicieron un análisis exhaustivo y revisaron todos los elementos de esa denuncia. La conclusión a la que llegaron es que la sentencia local era una sentencia que debía ser confirmada y ese es el sentido del fallo que emitieron la semana anterior. Es decir, solo para no confundir, todo el análisis de los 14 agravios ya se había hecho en Coahuila y lo único que estaba a discusión en la sala superior es si ese análisis se había hecho bien. Y todos los magistrados quedaron de acuerdo en que había sido así. Sí, porque Eduardo Uchim escribió poco tiempo después de las elecciones, como a los 15 días después del proceso electoral de junio, escribió que sería absurdo que la elección se anulara solo por el rebase de gastos de campaña, cuando hubo irregularidades, anomalías e ilegalidades peores que la del rebase de gastos de campaña. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, yo lo he dicho reiteradamente y eso es algo que me parece que es importante reflexionar a la luz de este fallo. Es muy difícil decir que se ha probado la existencia de irregularidades que uno no ha podido leer el expediente. Y el expediente, a menos que algún partido político se lo haya proporcionado a uno, pues no lo puedes leer porque el expediente no es público. El expediente se hace público hasta después de que se emite la sentencia. Y entonces, ¿qué es lo que sí sabemos todos a partir de lo que se ha publicitado? Bueno, pues que esas presuntas irregularidades que se dice se cometieron no fueron demostradas en el juicio. Recuerdo algunas, por ejemplo, se ha dicho reiteradamente que fueron suplantados el 40% de los funcionarios de mesa directiva de casilla por personas afines al PRI. Lo que dice la sentencia del Tribunal Local y que confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que los impugnantes no dijeron cuáles casillas, sino que simplemente se limitaron a decir ese número sin definir si la casilla A de Torreón, por ejemplo, donde estaba designado originalmente Juan Ceballos para ser funcionario de mesa directiva, ahí se cambió arbitrariamente a Juan Ceballos y se puso a Carlos Arredondo. Y eso era una ilegalidad. Dado que no presentaron eso y están obligados a hacerlo, porque de otra forma el juez no puede fallar al respecto, se desestimó ese agravio. Ahora, sí. Carlos, ¿qué opinión te merece que, por ejemplo, en Matamoros, Juan Carlos Ayub Guerrero rebasó en 6.6% lo permitido para gastar y Viridiana Nieto en Ocampo se pasó un 43.9%? Sin embargo, solo se aplicó una multa de 96,000 pesos a los partidos que integran la coalición. ¿Qué opinión te merece la vara diferente con que se midió esta elección, tanto de Matamoros como de Ocampo, con la de la gubernatura de Coahuila? Mira, no he leído las sentencias
respectivas, solamente conozco lo que se ha dicho en la prensa. Lo que entiendo por las notas que se han publicado es que el tribunal consideró que, a pesar de que se hubiera rebasado en esas proporciones el tope de gastos de campaña, la diferencia entre el primero y el segundo lugar hacía que tal hecho no fuera determinante. Y esta es una parte de algo que yo he criticado reiteradamente en el diseño legal. Me parece a mí, desde una perspectiva estrictamente jurídica, que fue una mala idea plantear en la Constitución una regla de automaticidad, de nulidad de las elecciones, porque eso implica que los jueces ya no tienen que razonar absolutamente nada, sino solamente aplicar mecánicamente una regla. Ahora, ya se había dado antes el caso, se había dado el caso de situaciones similares a las de Coahuila, en las que el tribunal había considerado que la determinancia no se actualizaba, pero creo que habría que revisar, yo me comprometo personalmente a revisar esas sentencias para ver cuál fue el razonamiento. Muy bien. Por otra parte, Carlos, ¿qué opinión te merece que siguen las confrontaciones entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? El INE ya abrió fuego y dijo que el TRIFE midió con diferente vara las elecciones de Coahuila y las elecciones del Estado de México, y no solo eso, sino que la elección de Coahuila sentó un precedente para que estas anomalías e irregularidades, como lo de la tarjeta rosa, el haberla aceptado, se vuelva a repetir en las elecciones de 2018. ¿Qué opinión te merece? Bueno, entre la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional siempre habrá una tensión necesariamente. ¿Por qué? Pues porque la autoridad administrativa intenta hacer cosas, pero la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de revisar que no se extralimite en el cumplimiento de sus funciones o que no le dé menos a los ciudadanos de lo que merecen, o a los partidos políticos en este caso. Me parece normal que exista una tensión entre el INE y el Tribunal Electoral, y me parece que si fueran en concordancia en todo, también se les criticaría a una instancia o a otra, o solamente al tribunal, y se criticaría el hecho de que confirme todo lo que el INE diga, porque entonces, además, si no es posible controvertir lo que el INE diga, pues hay que desaparecer al Tribunal Electoral y que las decisiones del INE sean definitivas, que sean inatacables y que no se puedan controvertir. Creo que no nos debemos asustar. Un poco, lo que sí creo es que el tono utilizado por algunos consejeros para plantear las cosas no sería necesariamente el más adecuado, porque por lo menos a nivel institucional se deben una cierta lealtad de trato frente al público. Pero más allá del tono, yo veo como muy normal, y me parece que todos debemos de celebrar que existan estas tensiones, porque eso quiere decir que estamos realmente recreando un sistema de pesos y contrapesos entre las instituciones. Sin embargo, bueno, estas discrepancias de alguna manera generan que los que están de acuerdo con el INE digan que tiene razón el INE, y los que están de acuerdo con el TRIFE digan que tenga razón el TRIFE, pero esto genera cierto divisionismo, ¿no? Porque en un momento dado queda en el aire la sospecha de que se vuelvan a repetir las mismas anomalías del 2017 en Coahuila, en el 2018 en el país. Tenemos un comentario y una pregunta para ti por parte de Radio Escucha. Dice: con este caso de Coahuila, las instituciones electorales ante los ojos de los mexicanos quedan muy mal paradas. ¿Qué opina el colaborador? Bueno, mira, en caso de los jueces, ¿sí?, lo he dicho también en otras ocasiones, cuando hay una disputa entre dos partes o entre más de dos partes, pues el juez tiene que fallar a favor de una. Y siempre habrá alguien que quede descontento. A lo largo de 20 años el Tribunal Electoral ha fallado en contra de todos los partidos políticos. Creo que si se analiza la estadística de lo que ha hecho el Tribunal Electoral a través de 3 generaciones de magistrados, es muy evidente que hay una multiplicidad de sentencias que afectan, entre comillas, digamos, los intereses de todos los partidos políticos. Y es normal que frente a un fallo judicial, pues haya personas que compartan el criterio y otros que no lo compartan. Regularmente quienes lo comparten pues son los que ganaron, y los que no lo comparten son los que perdieron. Pero un poco creo yo que, regresando un poco a la pregunta anterior, el problema con esto, el ruido que nos causa las diferencias entre el INE y el TRIFE, es que no nos hemos acostumbrado a esta discusión que es propia de las sociedades democráticas. Creo que debemos ir acostumbrándonos al hecho de que en las instituciones tampoco haya acuerdo
y entender que en eso estriba una riqueza del diálogo democrático y no un defecto de las instituciones. Uh-huh. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Martela. Te saludo. Tú hace un momento decías que, bueno, que es natural esta distancia que pudiera existir entre dos instituciones como el TRIFRE y como el INE, es decir, no tienen por qué estar siempre de acuerdo, ¿no? Eso es natural, pero ¿qué te parece a ti la postura de quien pues se manifestó totalmente en contra de lo que los demás magistrados del TRIFE estaban decidiendo, como Reyes Rodríguez, y sobre los comentarios que hizo de sus propios compañeros del TRIFE? Sí, mira, yo seguí con mucha atención la sesión del viernes pasado y hay un episodio en el cual Reyes Rodríguez, no por iniciativa de él, sino por iniciativa del otro magistrado, José Luis Vargas, creo, tienen un intercambio de palabras que me parece impropio de un tribunal de esta naturaleza, de un tribunal de esta estatura, y creo que un poco la rigidez que hubo en algunos momentos de la discusión, particularmente entre ellos dos, era una rigidez absolutamente innecesaria, porque no puede ser que los jueces discutan como si se tratara de asuntos personales en los que ellos tienen un interés particular. Pero más allá de eso, con esta nota que a mí no me gustó de la sesión, creo que el Tribunal Electoral actuó conforme se espera de un órgano colegiado. Los órganos colegiados los hemos diseñado en los estados democráticos para que no sea el criterio de una sola persona el que prevalezca. Y este tipo de discusiones es normal en la democracia. Yo me permitiría citar, por ejemplo, un caso paradigmático de la Judicatura de los Estados Unidos con el juez Holmes, que en el siglo pasado emitió un voto particular, perdió la votación en el Tribunal Máximo de los Estados Unidos respecto de un caso de libertad de expresión, y hoy su voto particular constituye un elemento esencial de las discusiones en torno a la libertad de expresión en los Estados Unidos y en el mundo. Creo, por eso, y ayer yo lo publiqué en Twitter, que uno debe de leer los votos particulares de Reyes Rodríguez Mondragón, porque los elementos que él tiene allí aportan cosas importantes para la discusión. Yo insistiría en que podamos atrevernos a ver que el diseño institucional, este tipo de diseños institucionales están hechos para eso, para el disenso, para que haya múltiples voces que planteen desde distintas perspectivas lo que es más factible de resolver, y que después, a través de una votación, se resuelva cuál es el criterio que debe prevalecer. Sí, un disenso que no mueva el status quo. Pero bueno, eso si quieres lo platicamos en otro momento. Pero ahora, es que eso es política, Marcela, eso ya es resolución judicial. Uh-huh. Ahora, dime, ¿qué te parece? Y porque pues hay un cuestionamiento muy grande, no tanto esfuerzo, tanto recurso, tanto tiempo, de lo que la Unidad Técnica de Fiscalización en el TRIFE realizó, y que bueno, de golpe y plumazo, prácticamente pues toda la argumentación y todos los datos se echaron para atrás. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Marcela, porque justamente tienes razón. Lo que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE hizo, de golpe y plumazo, de golpe y porrazo, fue cambiado por los miembros de la Comisión de Fiscalización del INE, porque los dictámenes que hizo la Comisión de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, realmente están más cercanos a lo que finalmente resolvió el tribunal que a lo que se dijo en la mesa del Consejo General. Los consejeros, que son miembros de la Comisión de Fiscalización, cambiaron sustancialmente los criterios, y eso fue lo que llevó a toda esta discusión. Originalmente, la unidad técnica había planteado que sus descubrimientos contables y los ejercicios de verificación de gastos de los partidos llevaban a una conclusión diferente. Muy bien, Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico, ¿algún punto de contacto para el auditorio? Me pueden encontrar en Twitter a través de la cuenta @Cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Gracias, Carlos, muy buen día.